Jesús, hablándole a los líderes judíos en aquel tiempo, les dice: ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Pero miren esta segunda parte. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Si un familiar, un inconverso, alguien en la calle, un compañero, no sé si ha tenido la experiencia, le pregunta a cualquiera de nosotros: ¿de qué se trata la Biblia? Piense por un segundo. Si alguien le preguntara a usted: ¿de qué se trata la Biblia? ¿Qué contestación le daríamos a esa persona? ¿En una oración? ¿O en dos oraciones como mucho? Sin ponernos a elaborar, como a veces hacemos, que decimos mucho y no decimos nada. Puntual, como un nene pequeño. ¿De qué se trata la Biblia? Seamos honestos, tú y yo, en algún momento, o si no ahora mismo, a veces nos perdemos con este tema de la Biblia y no entendemos muchas cosas, particularmente el Antiguo Testamento. Por lo general, de hecho, si hacemos esta pregunta, en general, a las personas denominadas cristianas pueden decirte: bueno, la Biblia es un manual de instrucciones. Otros pueden decirte, con trasfondo un poquito más religioso: bueno, la Biblia es la palabra de Dios, porque lo han escuchado, ¿no? Otros pueden decirte, pero ya esto ya un poquito más, con más experiencia religiosa o doctrinal: la Biblia es un libro inspirado por Dios para el cristiano que nos muestra el camino de salvación. Pero aunque especialmente esta última es cierta, aún así deja muy abierto de qué se trata la Biblia. ¿Qué hacemos con el Antiguo Testamento, mi hermano? ¿Qué hacemos con la genealogía? ¿Qué hacemos con los reyes? ¿Qué hacemos con las victorias, con las derrotas, con los mandamientos a aniquilar una nación? ¿Qué hacemos con todo lo que vemos allí, las profecías que no entendemos, la guerra, los salmos, los proverbios, Job? ¿Qué hacemos con todo eso? ¿De qué se trata la Biblia? No importa cuántos años llevemos en el Evangelio, de alguna manera u otra nosotros nos hemos topado con dificultad en poder explicar esa pregunta. Y yo creo que no tenemos la contestación correcta porque no estamos haciendo la pregunta correcta. Yo creo que en vez de preguntar de qué se trata, aunque podemos contestar esa pregunta de manera acertada, podemos preguntarnos mejor, y yo creo que más certeramente, de quién se trata la Biblia. ¿De quién se trata la Biblia? Mis hermanos, antes de dejar el Evangelio de Juan atrás, por lo menos la primera parte, no hemos terminado, vamos a terminar el Evangelio de Juan, estamos en el capítulo 12. Y antes de proseguir a la segunda parte del Evangelio de Juan, capítulo 13 en adelante, donde vemos con sus discípulos su pasión, su muerte y resurrección, se le llama el libro de la gloria, no de las señales, se llama el libro de la gloria. Antes de eso, vamos a dejar de mirar quizás los árboles y ver el bosque. No sé si han escuchado eso. Nosotros usualmente cuando predicamos expositivamente vamos al texto, vamos a un panorama, lo ponemos en contexto y vamos árbol por árbol, ¿no? Explicando qué significa, cómo se aplica. Pero hoy yo quiero que juntamente conmigo demos un paso atrás y veamos el bosque, veamos el panorama completo y veamos la riqueza teológica y aplicativa que el Evangelio de Juan nos deja cuando lo vemos de esa manera. Yo creo que es importante mirar estos 12 capítulos de Juan que hemos predicado por pasaje, texto por texto, de manera panorámica, para apreciar al protagonista del Evangelio y de la Biblia, aquel que todo el Antiguo Testamento apuntaba a Jesucristo como el cumplimiento pleno de las Escrituras. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Y para esto, mis hermanos, nosotros tenemos que entender la inspiración de las Escrituras. No sé si ha escuchado eso, si lleva un tiempo en la iglesia lo ha escuchado. Si usted visita, no es que alguien se inspiró y dijo: oye, me siento inspirado y voy a escribir la Biblia. No, básicamente la inspiración es la doctrina, que quiere decir que Dios movió a estos autores humanos a escribir lo que escribieron, siendo guiados por su Espíritu Santo para dejarnos en este libro lo que Dios quería dejarnos en este libro. Según de Timoteo 3:16, Pablo claramente dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil, y ustedes conocen el texto.
Segunda de Pedro 1, 1 al 20 al 21 dice que ninguna profecía vino por interpretación privada, sino que Dios, inspirando a santos hombres, escribieron las escrituras. Es decir, fueron hombres que escribieron la Biblia, claro que sí, pero no fueron simplemente hombres. Fueron hombres siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios no anuló sus características, su forma de escribir, su experiencia. No, Dios usó todo eso para que, guiados por el Espíritu Santo, nos escribieran un texto sagrado. Y por eso cuando leemos a Juan es muy distinto cuando leemos a Mateo, cuando leemos a Lucas. Son personas distintas y escriben de manera distinta, pero inspirados por el Espíritu Santo. Y la manera que Dios inspiró por medio de su Espíritu a Juan, el apóstol, a escribirnos este evangelio, vamos a ver cómo Juan nos argumenta a través de lo que hace que las escrituras, al final de cuentas, el Antiguo Testamento, son un testimonio de Jesucristo al que esperábamos. Por lo tanto, mis hermanos, la Biblia en sus partes, en cada libro, en cada texto, en cada pasaje, como en su todo, es una obra del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es el autor último, preservador y editor de las Escrituras. Conectó a más de 40 autores por más de 1500 años de diferentes lugares, de diferentes situaciones, y conectó a través de un hilo conductor a cada uno de esos hombres diferentes épocas para llevarnos a Cristo. Es divina, la palabra de Dios es divina. El hombre la ha tratado de destruirla, no ha podido, porque es divina y Dios la ha preservado. Por lo tanto, el propósito de hoy, mis hermanos, es que nosotros podamos ver que el Dios que inspiró las escrituras completas, Antiguo y Nuevo Testamento, no habla de muchas cosas o de muchas historias desconectadas, sino que habla de una persona de muchas maneras, y esa persona es Jesucristo. Y Juan capítulo 1 al 12 es una demostración de que todo lo que el Antiguo Testamento revelaba en sombra, Cristo es esa realidad. No sé si a usted le ha pasado, a nosotros nos gusta la sombra y más ahora con el calor que hace. Hay un parque, creo que se llama el Parque Santurce, muy bueno si no ha ido. Pero particularmente a las 4 de la tarde me gusta porque hay un edificio que cuando baja el sol hace una buena sombra por donde está el área del soccer. Y cuando nosotros vemos la sombra, nosotros sabemos que esa sombra no está ahí porque sí, sino que es la sombra de un edificio. Es decir, la sombra no es el edificio en sí, pero tiene la forma del edificio, tiene el tamaño del edificio, pero no es el edificio. No tiene los detalles del edificio. De la misma manera, el Antiguo Testamento revela en sombra a la persona de Jesucristo, pero cuando Cristo llega, lo vemos a plenitud y a todo detalle. Eso es lo que está pasando con el Evangelio de Juan y con el Nuevo Testamento. Y Juan nos invita en estos 12 capítulos a voltear los ojos de la sombra a ver la realidad que es Cristo. De hecho, Pablo, hablando a los colosenses, les escribe que todos estos rituales y todas estas cosas que hacían los judíos era sombra de lo que había de venir. Así mismo lo dice. Sombra de lo que había de venir. De los bienes futuros, aún también el autor de Hebreos. Por lo tanto, mis hermanos, hoy como título veremos Jesús es el cumplimiento de las Escrituras y veremos 10 puntos. No se asuste, voy a ir rápido y van a ser mucho más cortos. No los voy a decir todos ahora, pero voy diciéndolo para que usted los anote cuando vayamos. Veamos en primer lugar, mis hermanos, Jesucristo es el verbo en el principio. En primer lugar veremos, Jesucristo es el verbo en el principio. Y vaya Juan, capítulo 1 de Juan. Vamos a ir de manera panorámica viendo este evangelio para que veamos que lo que Juan nos escribe es para que veamos cómo Cristo cumple las escrituras. Juan capítulo 1, versículo 1 dice claramente: en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Mis hermanos, las palabras del evangelio de Juan, empezando el evangelio, no son casuales, sino que son intencionales e inspiradas por el Espíritu Santo. Dice que en el principio era el verbo. En griego la palabra es logos. Juan conoce la Septuaginta, o sea, la versión griega, traducida al griego de su tiempo. Y esta es la misma palabra que se usa en Génesis 1:1. Que comienza exactamente de esa manera, en el principio.
Por lo tanto, Juan no está citando deliberadamente este texto porque sí, sino que lo está citando deliberadamente porque es el primer verso de las escrituras que él tiene. Nos está conectando a Jesús con el principio de la creación. Pero hay una diferencia importante. En Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios. Pero Juan 1:1 dice que el principio Él era el verbo. ¿Cuál es la diferencia que no vemos ahí? Bueno, cuando dice creó Dios está en tiempo perfecto, indicando que comenzó un acto. Pero cuando Juan vemos en 1:1, dice que el verbo era Dios en el principio. El verbo en el principio era el verbo, está imperfecto, indicando que la existencia del verbo es continua y progresiva, no fue creado. Es decir, ¿cuál es la implicación de esto? Es que cuando el tiempo terrenal comenzó a existir, el verbo ya era. Hablando de Cristo. El verbo no entró en existencia, él siempre ha sido eternamente con el Padre. Y por lo tanto, dentro de ese verbo es el marco por el cual viene toda la existencia humana. Por eso dice más adelante en Juan capítulo 1, ahí ustedes están conmigo, dice, y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Interesantemente, Génesis 1:2 nos dice que Dios creó y dijo Dios. Y dijo Dios, Dios creó hablando, y ahora Juan nos dice que todas las cosas fueron hechas por el verbo. O sea, Juan nos está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, que ese crear en el Génesis es una obra del verbo Jesucristo. El verbo que es Jesús de Juan 1 es la voz de Génesis 1. Por eso dije ahorita, no es de qué se trata, es de quién se trata. Detrás de todo el Antiguo Testamento hay un autor divino, hay un sujeto, quizás en sombra, sí, pero se va revelando progresivamente y esa es la persona del Hijo. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento trata de la persona del Hijo y su redención. Y vemos desde Génesis 1 que Él está formando a la existencia ese verbo, Jesucristo. Pero aún más, dice el texto en Juan, la luz en las tinieblas resplandece. Aquellos que recuerdan su lectura de Génesis, decía que la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Que había oscuridad. Las tinieblas, el estado de la precreación, había caos. No había orden divino. Y Juan interpreta las tinieblas de esa manera, pero en el estado moral. El mundo está en caos, está diciendo Juan, porque después de la rebelión humana de Génesis 3, lo que ha reinado es el caos en el mundo debido al pecado. Y por lo tanto, el mismo verbo que habló y puso orden a la creación, trayendo luz divina, es el mismo verbo que ahora se encarna en la persona de Jesús, trayendo luz para poner orden divino en la vida de la persona. Por lo tanto, cuando nosotros vemos a Jesús actuando de manera milagrosa, sanando, dando vida, aún teniendo poder sobre la creación, cuando dice a los vientos calla, caminando sobre el mar, todo esto que nosotros vemos de Jesús, realmente, más que un milagro, Jesús simplemente está actuando y poniendo en orden el caos con orden divino. Es decir, Él está ejerciendo la misma autoridad creadora que siempre tuvo desde el comienzo. ¿Cuál es la aplicación para nosotros, mis hermanos, esto? Nosotros no servimos a un Cristo pequeño. Por ahí hay un muñequito chiquito así, me sale un Jesús como así. No sé si lo han visto. Y hay cristianos que lo tienen, o si lo tiene alguno aquí. Pero cuidado, mucho cuidado con nosotros reducir a nuestro Dios majestuoso a un muñequito de plástico.
Porque aquí estamos hablando que nuestro Señor Jesucristo no es un muñequito, no es un personaje. El Señor Jesucristo es aquel mismo que con la voz creó todas las cosas, con la palabra de su poder. El Cristo al que servimos existía antes de que los tiempos comenzaran, habló y formó las galaxias, entró en la creación él mismo y la está redimiendo para la gloria del Padre. Y mis hermanos, esto nos anima a nosotros también, porque ninguna situación de nosotros que sea caos por debido al pecado está fuera del control divino para él poner orden. Así que en primer lugar vemos de quién se trata la Biblia desde el comienzo, del verbo. Entonces, si Cristo es el creador y entró en su creación encarnándose, la pregunta sería, ¿dónde se instaló? ¿Dónde estableció su presencia? La respuesta de Juan nos lleva entonces, en segundo lugar, Cristo es el verdadero tabernáculo viviente. Juan, vaya conmigo, capítulo 1, versículo 14. Miren lo que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Esa palabra traducida habitó en griego viene del sustantivo seneke, que significa tienda o tabernáculo. Literalmente lo traducen: el verbo se hizo un tabernáculo. Juan no eligió un verbo que dijera vivió o residió, sino dijo se tabernaculizó, se hizo una tienda en medio nuestro. Eligió este término Juan, inspirado por el Espíritu, para que evocara en la mente del judío la imagen del tabernáculo en el desierto. Lo hizo inspirado por el Espíritu para que pudieran conectar los puntos los judíos. Recordemos que en Éxodo 25, y aquí por eso la lectura del Antiguo Testamento, aunque a veces son como, wow, van a explicarme ahora cómo se hizo el tabernáculo, todos los materiales, y qué, a veces como que, ¿no? No soy yo el único que le pasa eso. Pero en Éxodo 25:8, Dios instruye a Moisés, le dice, harán un santuario para mí, y dice el texto, habitaré en medio de ellos. La misma palabra, morar, residir, acampar. Y de esta misma raíz viene la presencia gloriosa de Dios. Juan está estableciendo lo siguiente, mis hermanos, que lo que Dios hizo en el tabernáculo de Moisés, lo hizo ahora en el verbo cuando se hizo carne. ¿Y qué hizo Juan? Éxodo 40, 34 y 35, cuando el tabernáculo se completó, mire lo que dice el texto: la gloria del Señor llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Por lo tanto, cuando el tabernáculo fue terminado, fue consagrado, sucede algo extraordinario. La gloria intensa de Dios vino y Moisés no podía ni siquiera entrar. Y ahora Juan usa esa misma palabra en Juan 1:14 que leímos ahora y dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Ahora la gloria no estaba en el tabernáculo, está diciendo Juan, sino que esa gloria y ese tabernáculo apuntaba al verdadero tabernáculo y a la verdadera gloria, que es la presencia encarnada de Dios en la persona de Jesús. Ahora ese tabernáculo caminaba, tenía piernas. Caminaba por los caminos de Galilea, por Judea, por Betania, por Samaria. Mi hermano, la implicación es que cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, el tabernáculo tenía un sistema de acceso, no todo el mundo podía entrar, había un atrio interior, había un lugar santo, había un lugar santísimo que solamente entraba el sumo sacerdote, y cada nivel requería una mayor pureza y un lugar santísimo que solo podía accederlo este sumo sacerdote una vez al año, y la gloria de Dios estaba presente, pero era inaccesible directamente para un judío común. Pero ahora en Cristo, mi hermano, no hay velos que separen al pecador de la gloria de Dios, sino que ahora por medio de Cristo la santa presencia de Dios sale a buscar a los pecadores. ¿Cómo así? Bueno, aquella gloria que era inaccesible en el tabernáculo, en Cristo ahora se vuelve cercana y, como dice, Dios ruega por medio de él reconciliados con Dios.
No necesitamos un tabernáculo, no necesitamos ir al monte para sentir la presencia de Dios, no necesitamos ni siquiera profetas, ni apóstoles, ni mediadores, ni sacerdotes, ni intercesores, no, porque ya tenemos uno y se llama Jesucristo. Aquellos que estamos en Cristo, mis hermanos, tenemos el Espíritu de Cristo y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Pero no solo Juan toma el principio de la creación para conectarlo con Jesús, no solo Juan toma, inspirado por el Espíritu Santo, el verdadero tabernáculo para conectarlo con Jesús, sino que nos muestra que ese cordero que se ofrecía en el tabernáculo ahora llegó a su cumplimiento, el verdadero cordero. Tercer lugar, el verdadero cordero de Dios. Juan 1:29, vaya conmigo. No hemos salido del capítulo 1. Tranquilos. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Definitivamente la predicación de Juan el Bautista estaba evocando y provocando a sus oyentes que pensaran en el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, particularmente levíticos. ¿Por qué? Porque en Levítico Dios instruye un sistema de sacrificios debido a que el hombre había pecado y la paga del pecado es muerte, había separación de Dios y los hombres. El sacrificio era un intermediario, una mediación para que por medio de esa simbología o por medio de ese acto, el animal, por decirlo de alguna manera, pagara las consecuencias del pecado y Dios pudiese relacionarse con su pueblo. Alguien debía pagar. Y Dios estableció este sistema y le enseñó al pueblo que debía haber una sustitución. Y le recordaba al pueblo la necesidad de venir con una ofrenda para ser sustituida por su transgresión. Y Dios le da instrucciones detalladas en Levítico, y cuando leemos Levítico en el Antiguo Testamento también es un poquito heavy. Habla a detalle de cada uno de esos sacrificios. ¿Pero por qué? Importante eso. Bueno, particularmente Levítico 16 habla del día de la expiación, en donde el sumo sacerdote llevaba al tabernáculo 2 corderos, uno en donde él le decía todos los pecados de Israel y los soltaba al desierto. Con esta imagen era como Dios olvidándose de los pecados de su pueblo, alejándolos de él. Pero el otro cordero era tomado para la expiación de los pecados del pueblo una vez al año. Este cordero debía ser sin defecto alguno y se ofrecía para el perdón de los pecados. Y como dice el autor de Hebreos, en esa ley, dice Hebreos 10, 1 al 4, solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Dice el texto que nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, no habría cesado de ofrecerse ya, que los adoradores, una vez sean purificados, no tendrían más conciencia de pecado. Pero esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Eso dice Hebreo. Y al igual que el autor de Hebreos, Juan entendió que estos corderos que se sacrificaban eran solo una sombra del cordero venidero que había de venir. Y por eso Juan le dice: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Refiriéndose a Jesús. En el Antiguo Testamento los hombres debían llevar un animal para la ofrenda, pero ahora en el nuevo pacto vemos que es Dios quien trae la ofrenda para el sacrificio a su propio Hijo. Hebreos continúa diciendo, capítulo 10, 11, ciertamente todo sacerdote de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, dice, habiéndose ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, cuando nosotros vemos en Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y leemos en el Antiguo Testamento todo este sistema de sacrificio, tenemos que entender que Juan está conectando una cosa con la otra. Eso que era en sombra en el Antiguo Testamento, Cristo es en realidad. Cristo es el Cordero verdadero, el cual todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban, mis hermanos. Por lo tanto, mis hermanos, escuchen lo siguiente. Dios ofreció a su Hijo como un cordero por tus pecados y por mis pecados, por todos nuestros pecados.
no fue un animal que Dios envió, no fue un becerro, no fue un toro, nada de eso, sino que Dios vino en la forma de hombre y se trepó en un madero para morir por cada uno de nuestros pecados. Por lo tanto, mis hermanos, hemos sido perdonados completamente y eternamente por todos nuestros pecados. No se quedó ningún pecado sin limpiar. El Cordero de Dios murió en nuestro lugar. El sacrificio perfecto. Y mi amigo que estás aquí, si es tu primera vez que vienes, si no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, yo quiero darte unas buenas noticias. Hay personas que dicen que yo soy demasiado malo para que Dios me perdone. Es que yo no sé si yo voy a cambiar. Es que yo no sé qué. Escúchame bien. No importa el pecado que hayas cometido, no importa cuán grave sea, tampoco cuán privado o conocido sean, la sangre del bendito Cordero de Dios es suficiente para limpiarte hoy de todos tus pecados. Hay perdón en Cristo Jesús. Ahora bien, no solo Juan quiere que veamos a Cristo como el verdadero Cordero anunciado en el Antiguo Testamento, sino también que veamos el papel de Cristo como redentor, como aquel que conecta el cielo con la tierra. ¿Cómo es así? Juan capítulo 1, 51. Vaya conmigo un poquito más adelante. Cuando está hablando con Natanael, mira lo que le dice Jesús. De cierto os digo, que adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué declaración más extraña esta de Jesús? Jesús le dice a Natanael algo que cualquier judío del primer siglo podía entender por su referencia. En Génesis 28, Jacob huye de su hermano Esaú. Solo, sin nada, duerme en el desierto con una piedra por almohada y en ese momento tiene un sueño en donde ve una escalera que conecta la tierra con el cielo y sobre el cual los ángeles suben y descienden y el Señor está en la cima. Al despertar, Jacob exclama, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Eso está en Génesis capítulo 28. Ahora Jesús toma esta imagen exacta de los ángeles, el cielo abierto, la conexión, la escalera, esa conexión entre los dos reinos y lo aplica a su propia persona. En Génesis 28 hay una escalera, pero en Juan capítulo 1, 58, Cristo es la escalera. Cristo es el contacto entre el cielo y la tierra, le dice a sus discípulos. Por lo tanto, la escalera de Jacob revelaba que existía una conexión entre el cielo y la tierra, pero era una conexión inaccesible para los hombres debido a sus pecados. Y solamente ángeles descendían y subían. Pero ahora en Cristo dice que Él mismo es esa escalera, esa conexión entre el cielo y la tierra, entre el reino de este mundo y el reino venidero. Y esto tiene implicaciones directas, mis hermanos, porque claramente, aunque más adelante Juan lo dice, no hay otra escalera para el cielo sino Jesucristo. No hay otra forma de llegar a Dios sino por medio de Jesús. No es que todas las religiones son iguales porque todas nos llevan a Dios. Mentira. Solamente hay una religión o solamente hay una verdad, hay un evangelio que te lleva a Dios, es Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. No busques a Jesús por otros métodos porque no vas a llegar. No busques a Dios por otros métodos porque no vas a llegar. Únicamente por medio de Jesús. Ahora bien, hemos visto ese verbo creador, hemos visto que el verbo se hace un tabernáculo, hemos visto que ese Jesús es el Cordero de Dios, la puerta, la escalera del cielo, pero apenas, mis hermanos, salimos del capítulo 1 y ya vamos al capítulo 2, en donde Juan ahora nos lleva al centro de la teología de los judíos, el templo. Miren todas las imágenes del Antiguo Testamento, miren todas las sombras del Antiguo Testamento que se cumplen en Cristo. En quinto lugar, Jesús es el templo de Dios. Juan capítulo 2, vaya conmigo. Versículo 13 al 22 está ahí. Cuando Jesús purifica el templo, hay gente vendiendo y él volca las mesas, saca a los cambiadores, saca a los comerciantes y le dice, esta casa será llamada casa de oración. Pero en el versículo 19 dice algo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Cuando los líderes religiosos le piden una señal de autoridad a Jesús de por qué tiene autoridad para hacer eso en el templo, esa fue la respuesta que Jesús les dio. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré.
La respuesta nos hizo esperar. Miren cómo responden ellos. En 46 años fue edificado este templo y tú dirás que lo levantarás en 3 días. Pero mira el versículo 20 que dice Juan. Pero Juan aclara, él está hablando del templo de su cuerpo. Para entender, mis hermanos, el peso de esta declaración, hay que entender que el templo estaba en el centro de la comunión de Dios con su pueblo. Era el lugar donde Dios se veía con su pueblo. Era donde la presencia de Dios habitaba en medio de su pueblo. Era símbolo de que Dios está con nosotros. Por eso la destrucción del templo era algo inimaginable para un judío, porque es que Dios no está con nosotros. Y Jesús está diciendo ahora, o conecta, que su cuerpo ahora es el templo donde habita la presencia de Dios en la tierra. Y que la resurrección en 3 días es la demostración que ese templo jamás será destruido. Ahora mismo queda el muro de los lamentos, ¿no? Ha sido destruido el templo en Jerusalén. Pero nadie puede destruir el templo de Cristo, que es su cuerpo, que es su iglesia. Por lo tanto, mis hermanos, ¿cuáles son las implicaciones y aplicaciones? Efesios 2 dice claramente, 20 al 22, edificándose bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, escuchen otra vez, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, hablando a los judíos y gentiles, también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo entendió esto también. Pablo entendió que ahora la presencia de Dios no moraría en un lugar particular terrestre, sino que la presencia de Dios moraría en su cuerpo, en su iglesia, por medio de Cristo edificando esa iglesia en el fundamento de los apóstoles, que es su palabra, y los profetas, pero que creciendo como un edificio, cada uno de nosotros somos parte del templo de Dios. Por lo tanto, Cristo es el verdadero templo, la cabeza de la iglesia que hizo Salomón. Y ahora tú y yo somos parte de ese edificio espiritual, porque somos su iglesia, la casa de Dios vivo, donde Dios habita, como dice 2 Timoteo 3, 1 Timoteo 3:16. Mis hermanos, en el Antiguo Testamento, la gloria de Dios que estaba concentrada sobre Jerusalén y sobre el templo, y las naciones tenían que ir a viajar a ver al templo, a ofrecer sacrificios y a conocer al Dios de Israel. Pero ahora, mis hermanos, la gloria no está en un punto geográfico particular, sino que está distribuida en cada una de las comunidades de creyentes en iglesias que se reúnen en cada nación, cada barrio y cada lugar. La gloria de Dios está en medio de su pueblo, aquí en medio nuestro. Porque la iglesia es el templo descentralizado de Dios. Y cuando tú y yo vivimos conforme a la palabra, en unidad, en santidad, en amor, el mundo no necesita viajar para ir a Jerusalén a conocer la muralla de los lamentos, porque puede ver la gloria de Dios aquí en medio nuestro. La gloria de Cristo en su iglesia, como vimos la otra vez. Mis hermanos, y vamos más rápido ahora, porque no vamos a terminar. Vamos todavía por el capítulo 2 de Juan. Había un problema que resolver definitivamente, y era la maldición del pecado. Y Juan, inspirado por el Espíritu Santo, ve el evento de la serpiente levantada en el desierto como Jesús, aquel que iba a ser levantado. Por eso veamos en sexto lugar, Cristo es levantado como aquella verdadera serpiente de bronce que traía sanidad. Vayan a Juan 3, 14 al 15. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En medio de esta conversación con Nicodemo, Jesús hace una referencia a que todo rabino debería conocer inmediatamente. En número 21, Israel peca murmurando contra Dios y contra Moisés en el desierto, y Dios envía un juicio por medio de serpientes abrasadoras que las mordían, y su veneno era mortal y morían. Cuando el pueblo confiesa su pecado y se arrepiente, Dios da una instrucción a Moisés que parece paradójica. Le dice a Moisés, hazte una serpiente de ardiente y ponla entre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirara a esta serpiente vivirá. Así que Moisés hace la serpiente,
Usted lo ha leído en el Antiguo Testamento. Y levanta esta asta y el que miraba en ella vivía. Interesante porque la serpiente era una imagen de maldición, pero sin ser maldición. ¿Por qué? Esa serpiente, esa asta que se levantó. Porque eso es exactamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Fue hecho pecado, maldición por nosotros, pero no era maldito ni era pecador. Además, también el mecanismo de salvación para que aquellos que eran mordidos por la serpiente era una mirada de fe a esa asta. No era una obra, no era un mérito, no era un ritual, era solo mirar. Si eras mordido, mirabas y eras sanado. El que mirare a ella vivirá. No tenía que hacer más nada, dirigir su mirada. De la misma manera, Dios ha ofrecido salvación por medio de la fe a todo aquel que cree, aquel que mira a Cristo y confía en Él. No por obras para que nadie se gloríe. Y tercero, la serpiente la levantada, es decir, elevada, alta, para que todos la pudieran ver. Y es el mismo verbo en griego que usa Jesús cuando hizo que iba a ser levantado y atraería a todos a sí mismo en Juan 12. Por lo tanto, mis hermanos, esta tipología revela sustitución. La serpiente de bronce no eliminó las de serpiente en el desierto, pero hizo impotente su veneno. De la misma manera, mis hermanos, la cruz de Cristo no eliminó el pecado del mundo para siempre, pero sí libra al pecador de la condena del pecado y de la esclavitud del pecado. Amigo que estás aquí, a lo mejor estás como Nicodemo buscando respuestas a tu filosofía de vida y tener una mejor versión de ti mismo, pero Jesús le ofreció algo mejor a Nicodemo, que no era simplemente conocimiento. Nicodemo, al igual que tú, necesitaba mirar por fe a Jesucristo para ser salvo. Pero no solamente Jesús es esa asta que se levanta, sino que Jesús es la fuente inagotable de agua viva. Juan 4:14. ¿Recuerdan el encuentro con la samaritana? En Juan tenemos varias escenas donde Jesús habla acerca del agua que Él da. Y recordemos, mis hermanos, que en el Antiguo Testamento Moisés es mandado a golpear una roca y de esa roca salió agua, cual sació la sed del pueblo. Ahora bien, Pablo dice en Corintios 1:10 que esa roca era Cristo. Literalmente así lo dice. Esa roca era Cristo. Así que esta roca no simplemente era un milagro de Dios, era un anuncio de que Cristo mismo daría un agua que saciaría la sed espiritual para siempre. Y lo vemos en el clima de la fiesta de los tabernáculos, en el capítulo 7 de Juan, versículo 37. En ese momento había un ritual en donde el sacerdote derramaba agua recordando ese momento. Y Jesús se levanta y dice, si alguno tiene sed, venga y beba. ¿Recuerdan esa escena? Estamos haciendo un recuento de todo lo que hemos predicado. ¿Recuerdan esa escena? En otras palabras, yo soy esa agua que sacia. En el desierto bebieron el agua, pero se quedaron con sed. Pero apuntaba esa agua a mí. Y en otras palabras, esta agua que sacia habla de cómo Jesús resuelve para siempre y eternamente ese deseo interno de saciedad que tenemos cada uno de nosotros. Lo que no puede hacer tu nuevo trabajo, lo que no puede hacer tu nuevo carro, lo que no puede hacer tu nuevo novio, lo que no puede hacer tu nueva cuenta bancaria, lo que no puede hacer tus inversiones, lo que no puede hacer tus planes futuros, jamás te sacian, siempre buscan más hasta que encuentras a Cristo y eres saciado por Él. O mejor dicho, hasta que Cristo te encuentre a ti. Todo aquel que beba de Cristo será saciado para siempre. Es una promesa. No sé dónde estás buscando ser saciado, pero Cristo ha prometido que te saciará para siempre y se acabará la búsqueda. Pero no solamente Cristo es el agua, sino es el pan del cielo. El pan del cielo, Juan 6:35-51. Recuerden esa escena, yo soy el pan que bajó del cielo. Particularmente Juan 6:32, mira lo que dice, no dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre es el que le da el verdadero pan del cielo. ¿Cuál es la implicación de esto, mis hermanos? El maná en el Éxodo era un tipo del pan que era Cristo.
Ellos tenían hambre y necesitaban ser saciados y Dios le dio provisión diaria. Pero ese pan que cayó del cielo era simplemente un anuncio del pan que vendría del cielo, que saciaría nuestra hambre para siempre, que era Cristo. Y nosotros como creyentes nos alimentamos nuestra vida espiritual del pan que es Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, no hay ningún programa de experiencia emocional, no hay ningún movimiento ministerial, no hay nada de eso que pueda reemplazar la nutrición espiritual que proviene de apropiarnos de Cristo por medio de su palabra. No solamente saciar la sed, no solamente saciar el hambre, vamos más rápidos, sino que Dios prometió un verdadero pastor. Jesús es el pastor que Dios prometió. En Juan 10, 1 al 18, vaya conmigo, Juan 10, 1 al 18, usted ve la escena de Jesús hablando, yo soy el buen pastor. ¿A qué se refiere Jesús con esto? Bueno, en Ezequiel 34 es un texto que Dios enjuicia a los pastores de Israel porque habían abusado del rebaño por no cuidar de él, sino aprovecharse de él, pero termina con una promesa: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, dice Dios. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas. Dios no prometió enviar otro pastor humano, Él prometió venir Él como pastor. Y de momento en Juan 10 Jesús aparece diciendo, yo soy el buen pastor, no un pastor entre los pastores, yo soy el buen pastor, el que Ezequiel prometió. Pero va más allá, dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. Ningún pastor en el Antiguo Testamento murió por sus ovejas, pero Cristo como pastor de sus ovejas dio su vida por ellas. Mis hermanos, las instituciones humanas nos van a defraudar. Los líderes, aún pastores, no importa cuántos años llevan, sean jóvenes, llevan años, van a caer y fallan. Pero tenemos un pastor que se llama Jesús, que tiene un historial muy distinto. Este pastor no usa las ovejas, él da su vida por ellas. Este pastor no las expulsa cuando son débiles, sino que las busca. Este pastor no las abandona en tiempos difíciles, sino que las defiende. Este pastor no las deja descarriar en sus pecados, sino que en su vara y su callado infunden aliento y las disciplina para que sigan en el redil. Este pastor no hiere a la oveja, sino que asumió él sus heridas por su pecado. Es el único pastor verdadero que eligió morir para darle vida a sus ovejas. Jesucristo es nuestro pastor, el verdadero pastor prometido en Ezequiel. Hemos ido desde Génesis y ya vamos por Ezequiel. No hemos entrado a ni otros evangelistas, no hemos entrado a Pablo, no hemos entrado a Pedro. Y hemos visto cada escena del Antiguo Testamento como es una sombra, una prefiguración de Cristo como el cumplimiento de la Escritura. Pero falta una más que para mí es importante concluir con esta, mis hermanos, porque yo creo que es la que concluye literalmente el Evangelio de Juan, por lo menos en la carta, en la parte del libro de las señales. No solamente Jesús es el buen pastor, sino que este pastor que murió en debilidad no quedó débil, muerto, sino que resucitó el tercer día, retomó su trono, pero ahora muy distinto. Ahora como hombre y como Dios, regresó a su trono como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese es el rey que vio el profeta Isaías, y Juan afirma que habló de él. Yo quiero que vayan conmigo a Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 6. Veremos en último lugar Cristo, el rey verdadero y soberano. Vayan conmigo a Isaías capítulo 6, versículo 1 al 6. Miremos este pasaje con detenimiento. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 6, dice que en el año de la muerte del rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. El templo era inmenso, para que sepan. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban.
Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está la tierra de su gloria. Y dice que se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Al final del libro de Juan, capítulo 12, el libro de las señales, hay una declaración que pasé por alto a propósito la otra vez, pero que no podemos pasar por alto hoy, mis hermanos. Juan 12:41, cuando Juan habla del endurecimiento de Israel, dice que estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló acerca de él. Juan, acerca de quién habló Isaías, está diciendo acerca de él. ¿Quién es ese él? Jesucristo. Por lo tanto, mis hermanos, esta visión entronada de ese rey soberano que sus faldas, el lomo de sus faldas llenan el templo, que los serafines volaban y tapaban su rostro, que las decían santo, 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 se estremecía por su presencia ese lugar, es la visión entronada de nuestro Rey soberano, el Señor Jesucristo, reinando en su trono con gloria y majestad. Gloria que Jesús le dice en Juan cuando está orando a su Padre: Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. Es decir, mis hermanos, antes de Jesús venir como hombre encarnado, el Hijo venir como hombre encarnado en la persona de Jesús, Él era glorioso junto con el Padre eternamente, y asumió debilidad y humanidad para cubrir su gloria, venir, sufrir y morir, pero no se quedó ahí. Dice el texto que al tercer día resucitó, y que cuando subió a su trono majestuoso donde estaba junto al Padre, ahora no solamente sube el Hijo de Dios, sino que sube un hombre glorificado. Jesús no dejó la humanidad cuando ascendió. Subió al tercer cielo con ella. Y como dice un autor, el polvo de la tierra está centrado en el trono de Dios. Es decir, mis hermanos, ahora en los cielos está el Dios hombre Jesucristo, sentado a la diestra del Padre, exaltado y adorado por los ángeles, gobernando el mundo y el destino de los hombres, mis hermanos. Este es el mismo Hijo del Hombre glorificado que Esteban vio cuando estaba a punto de ser glorificado, y dice que lleno del Espíritu Santo fijó sus ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Este es Jesús, el Hijo de Dios, que como Pablo le escribe a Filipenses, que él, debido a su humillación, al no escatimar ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y la muerte de cruz. Pero dice: por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, lo que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Este es el Rey soberano que está en el trono. Es el mismo que Juan ve en Apocalipsis, cuando todos los seres vivientes, los ancianos y los ángeles adoraban diciendo: oí que toda cosa creada que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Por lo tanto, iglesia,
No desmayemos, sino esperemos hasta la consumación de los tiempos, como leímos hoy en Primera de Pedro capítulo 3 de manera providencial, cuando nuestro Rey Jesús regresará en gloria a su creación, ya no más en debilidad, ya no más a sufrir, ya no más a venir como un cordero inmolado, sino que vendrá como el león de la tribu de Judá y juzgará a las naciones, y a los impíos, a los incrédulos, arrojará al lago de fuego y al infierno que no se apaga, y junto al diablo y sus demonios. Pero aquellos que se lavaron sus ropas en la sangre del Cordero reinarán juntamente con él para siempre la nueva creación que él hará, y se sentarán a la mesa como hoy nosotros haremos en recordatorio y en esperanza de ese momento juntos como iglesia aquí. Mi hermano, una hora no da para decir todo lo que hay que decir de cómo Jesús es el cumplimiento de la Escritura. No es de qué se trata la Biblia, es de quién. El ministerio del Espíritu Santo es glorificar al Hijo y darnos a conocer todo lo que Él dice. Y eso lo ha hecho desde Génesis 1 y lo hará hasta la consumación de los tiempos. La Biblia se trata de nuestro Señor Jesucristo. Prometido en el Antiguo Testamento, cumplido en el Nuevo Testamento y glorificado cuando venga en gloria. Por eso, mi hermano, hoy celebramos como iglesia la cena, anticipando ese momento que estaremos con Él, donde recordamos hoy su cuerpo partido y la sangre derramada que hizo posible la reconciliación de Dios y el Padre. Por lo tanto, vamos a orar para preparar nuestros corazones para venir al Señor, a la cena del Señor. Padre, nosotros reconocemos, lo admitamos o no, que nosotros tenemos un Dios pequeño. Y esto es así, Señor, porque cuando ocurren cosas en nuestra vida nos ponemos ansiosos. Recurrimos, Señor, a la ayuda del hombre. Y aún, Señor, con nuestro caminar, nuestro hablar, Señor, no vivimos de acuerdo a la realidad de quién tú eres, el Dios glorioso que está sentado a la diestra de Dios. Qué hermoso, Señor, ver a través de tu palabra en el Evangelio de Juan, que tú nos dejas un testimonio fiable de cómo Jesús, tu Hijo amado, es el cumplimiento de todas las Escrituras, es la promesa. Venimos hoy, Señor, humillados, reconociendo tu grandeza en medio nuestro. Padre, tú eres Rey sobre todo, aún sobre nuestras circunstancias. Padre, que nuestros corazones puedan apreciar estas verdades, Señor, para descansar en quien tú eres. Para vivir conforme a lo que decimos creer, Señor. Y ahora, Señor, que venimos a la mesa, Señor, venimos, Señor, en obediencia, pero también venimos reconociendo que tu presencia está en medio nuestro. Y que tú has prometido, Señor, estar con nosotros todas las veces que hagamos esto. Fortalece a tu pueblo, trae vida a los muertos, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.